Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas y su estación hermana Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno. Presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América y de su estación hermana de Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno, California. Mi nombre es Manuel Villalobos Mendoza, soy encargado de la Pastoral Bíblica Claretiana de aquí de los Estados Unidos y Canadá. Y de verdad que es una alegría siempre compartir con ustedes la palabra de Dios. Yo sé que a lo mejor ha habido en este momento que hemos comenzado la pandemia, dificultades, pérdidas, enfermedades, pobreza, pérdida de trabajo, pérdida también de ánimo de querer conectarnos con Dios. Pero tenemos que seguir adelante pensando que el Espíritu de Dios nos va acompañando, nos va animando y nos va exhortando verdaderamente a tener una vida. ¿Qué es esto? Prácticamente la propuesta de Jesús de que tengamos vida. Esto lo vamos a ir viendo ahorita un poquito en el Evangelio. Y el Evangelio va a ser para el día 31 de enero del 2021 y me gustaría primero pedir una oración por toda la gente que sufre, por todas las personas que han perdido un ser querido, por la gente que no tiene trabajo, por tantos hermanos y hermanas nuestras que vienen caminando, que vienen cruzando fronteras, para que el Espíritu del Señor los acompañe. Señor Jesús, mira a tu pueblo adolorido, mira a tu pueblo que no tiene a quién recurrir. Mira cuánto hemos sufrido, cuántas vidas hemos perdido, pero aún así nos mantenemos en pie, porque sabemos que sin ti nada podemos hacer. Te pedimos que nos vengas acompañando, que nos vayas cuidando y que nos sigas mostrando tu amor. No nos tengas en cuenta las veces que nos hemos separado de ti, las veces que hemos dudado de ti, las veces que te hemos cuestionado. Mira más bien la fe que te profesamos, el amor que te tenemos. Y también la entrega que queremos servirte en las personas más necesitadas. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Como les decía, esta lectura va a ser para el día domingo 31 de enero. Ya se terminó el mes. Otro mes que se nos va. Esperemos que este mes haya sido de provecho y que en este mes, aún en medio del dolor, de la dificultad, podamos también encontrar a Dios. La lectura está tomada del Evangelio de Marcos, del capítulo 1, versículo 21 al 28. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, vean la enseñanza de Jesús, que es poderosa, no porque se basa en la condena o en el castigo, o en presentar a un Dios del miedo, sino porque se basa en la idea de ofrecer salud, de ofrecer vida, de ofrecer posibilidades para que la gente vaya descubriendo que Dios no es de castigo, no es de miedo, sino es un Dios que quiere que la persona esté bien, que quiere que la persona esté saludable. Y yo creo que esto es lo que tendríamos que ir descubriendo en nuestra vida. Porque a veces pensamos que Dios es el enemigo número uno de mi existencia, de mi fidelidad, de mi felicidad.
Por allí, en la filosofía, por ejemplo, de Friedrich Nietzsche, él creía que para que el hombre pudiera ser verdaderamente hombre, o la humanidad o lo humano pudiera ser realmente humano, vivible, tenía que aniquilar a Dios, porque Dios era como el primero que se opone a la libertad, a la felicidad del ser humano. Y yo creo que no, yo creo que Dios es el primero que se alegra cuando la gente está contenta, cuando la gente vive, cuando la gente convive, cuando la gente celebra, cuando la gente le da gracias a Dios que se puede mover, que puede caminarse. Y todo esto lo podemos ver reflejado en estas historias de Jesús y su propuesta del reino. Si ustedes recuerdan, la semana pasada Jesús formó una comunidad alternativa. Estamos primeramente en el capítulo primero, miren, apenas llevamos 21 versículos de este capítulo de este Evangelio de Marcos, y ya sabemos que Jesús, comenzó la buena nueva, comenzó a predicar, fue bautizado, fue tentado, formó comunidad. El domingo pasado había formado una comunidad alternativa con hombres y mujeres de diferentes experiencias de vida y los había invitado a convocar a la misión universal en ser pescadores de personas. Y la misión va a continuar y todo está en torno a Galilea. Yo les hablaba también que la Galilea, pues no tenía buena reputación porque se sentían excluidos, no podían cumplir tanta ley, tanta observancia, tantos rituales que no los conducían a la vida. Y ahora Jesús va con su comunidad, ya tiene esta comunidad discipular. Y esta comunidad discipular que va acompañando a Jesús también va a ir aprendiendo a través de la historia a ser discípulos portadores de vida. Y tengamos solamente en cuenta que esta comunidad discipular incluye a todo tipo de personas, puros e impuros, hombres y mujeres, y entran a Cafarnaún. Estas son una de las ciudades que están alrededor del lago de Galilea, que para Marcos le llama mar con un fin teológico, por ahí hablamos en alguna ocasión, porque para Marcos la comunidad también tiene que experimentar como un nuevo éxodo, una nueva salida, una nueva liberación, y yo creo que este es un tema muy importante. Yo creo que en cada momento de nuestra vida y especialmente ahorita hay muchas personas que están viviendo su éxodo, su desierto, sus noches oscuras, momentos que no pueden dormir, momentos que están pensando en la enfermedad. Acabo de visitar a algunas personas aquí en nuestra comunidad que están infectadas del COVID y prácticamente ya es como si estuvieran muertas en vida. Y yo les digo, no, hermanos y hermanas, no hay que adelantarnos a la muerte, hay que celebrar el Dios de la vida. Entonces, personas que a lo mejor están en este paso de vida a muerte, yo creo que tenemos que tener la confianza en que Dios nos va acompañando y que si Dios nos saca de nuestra esclavitud, de nuestra noche, de nuestro desierto, es porque tiene algo mejor. Dios siempre tiene algo mejor para ti, hermano que me escuchas. Dios no te deja solo, Dios no te abandona, Dios te invita a que le abras tu corazón y que le digas, Señor, mírame, aquí estoy. En estos momentos ni siquiera puedo decir palabra. En estos momentos estoy aquí postrado en esta cama, pero desde aquí te ofrezco mi dolor, mi sufrimiento, y yo creo que tú tienes algo mejor para mí. El sufrimiento no está hecho para mí, ni tampoco es la prueba, ni tampoco es un castigo, ni tampoco es una purificación. Esto es parte de un proceso de ser humanos, de tener un cuerpo vulnerable, pero también un cuerpo que puede ser sanado, puede ser generado. Así que Jesús va con esta comunidad a Cafarnaún, y les decía, esta ciudad se encontraba, parece que es el centro de operación de Jesús. Parece que Jesús tenía continuamente una casa, era como donde operaba. Las excavaciones que se han hecho de Cafarnaún nos narran y nos dan evidencia de una comunidad, de una casa donde la comunidad cristiana se reunía. Parece que conservaban la memoria de la casa de Pedro o de la casa de Simón Pedro, excavaciones que dicen que van hasta el siglo II, ¿verdad? Donde de una ermita que era una casa familiar, siglo I probablemente, después se hizo una capilla y después ahora ya tenemos toda una construcción auspiciada por los padres franciscanos, los que están cuidando
la parte de la Tierra Santa, ¿no? Entonces, pero lo que sí podemos estar seguros es que Cafarnaún es un centro de operación donde Jesús se desplaza alrededor de Cafarnaún, se va a Magdala, se va a Caná, se va a Tiberíades, se va por allá alrededor de estos poblados, pero siempre se conecta con Cafarnaún. Y siempre que llega a la casa de Cafarnaún, no sabemos si sea la casa de la suegra de Simón Pedro. Sabemos por seguro que no es la casa de Jesús, porque la casa de Jesús está en Nazaret. Pero siempre que llega ahí, siempre hay una multitud que quiere escucharle, que quiere ser sanada. Entonces, Jesús, desde el punto de vista histórico, llega a esta ciudad y, como es su costumbre, entra a la sinagoga a enseñar. La sinagoga todavía también todavía queda evidencia de una sinagoga en Cafarnaún, muy probablemente la que visitaría Jesús. Es en la sinagoga donde la gente se congregaba. Después del servicio de la palabra, recuerden, la sinagoga juega un papel importante en todos los pueblos. Parece ser que los pueblos más grandes tenían su sinagoga, donde se les explicaba la Torá, la ley, y muy probablemente después de la explicación de la Torá, pues daba un momento para la conversación, para las preguntas, y también sería el centro donde la gente resolvía sus problemas de tipo comunitario, ¿no? Problemas que tenían que ver posiblemente con la tierra, problemas que tenían que ver con el agua, o problemas que simplemente les incumbía a toda la comunidad. ¿Por qué? Porque la religión nunca estaba separada de la vida de la gente, y así debería de ser. Uno no puede separar su vida de sus creencias, ¿verdad? Cuando uno va al campo, se lleva sus creencias, su manera de relacionarse con Dios y le pide que le bendiga la tierra. Y lo mismo sucede en la casa. Entonces, como que siempre hay esta conexión con la experiencia divina. Entonces, es en la sinagoga donde Jesús se pone a enseñar. Y llama la atención que la gente se queda asombrada por la doctrina de Jesús, y nos dice la razón, porque se enseñaba no como los escribas, no como la gente letrada, sino con autoridad. ¿De dónde le vendría la autoridad a Jesús? ¿Y cómo es que enseñarían también los doctores de la ley, los escribas? Si cada sinagoga tenía sus escribas, y a lo mejor, dependiendo de la importancia de la sinagoga, tendría algunos rollos, ¿verdad? Tendría algunos pergaminos. Me imagino que no podrían tener todos los pergaminos, porque era bastante caro mantener y escribir. Recuerden que tenían que sacrificar animales para poder escribir sobre la piel, en este caso. Entonces, las sinagogas funcionaban entonces como centro de enseñanza, y uno se pregunta, ¿cómo enseñaría Jesús? Nos dice que enseñaba no como los escribas, no como los letrados. Entonces tendríamos que entender cómo enseñarían los letrados. ¿Sería para que la gente se memorizara los conceptos? ¿Enseñarían de una manera repetitiva de conocer conceptos abstractos, pero sin entender realmente quién es Dios? Hace como 2 domingos estuvimos hablando un poquito de este tema, de cómo a nosotros también nos han enseñado a veces a aprender conceptos, pero nunca nos han enseñado cómo relacionarnos con Dios, cómo poder tener este contacto personal con Cristo. Yo creo que esa sería una manera, enseñarles lo que es la ley, qué hacer, qué no hacer. Así enseñarían los maestros de la ley, porque para eso están ahí, son expertos en la ley, saben cómo cumplirla, qué es lo que permite la ley, qué es lo que no permite la ley. Pero yo creo que también esa ley, desde el punto de vista de Jesús, como que no les dio vida, como que les esclavizó. Por eso es que va a entrar siempre en conflicto con la cuestión de la ley. O también a lo mejor enseñaban a poner cargas. Porque Jesús por allí en los evangelios va a decir, tengan cuidado con esta gente, porque hablan muy bien, pero no hacen lo que dicen. Y por eso Jesús les va a decir, imítenlos, escúchenlos, pero no los imiten, no los imiten, escúchenlos, pero no los imiten, porque les gusta poner cargas. Hermanos y hermanas, ¿cuántos predicadores, cuántas personas que estamos aquí enfrente de micrófonos o que tenemos a alguien que nos escucha, no tenemos el mismo riesgo?
Es una gran pena, es una gran vergüenza que se siga aprovechando el nombre de Jesús, que se sigan manipulando las escrituras para poder meter miedo, para poder meter para cargarle a otra gente cargas inútiles, que en vez de dar vida, lo que hacen es atormentar a la persona con tantas ideas, con tantas prohibiciones, con tantos mandamientos. Y esto posiblemente era la gente que les puso tanto peso a la pobre gente, que no solamente eran pobres, sino ahora se sentían pecadores, se sentían enfermos. De cierta manera, la religión enferma, la religión obstaculiza a veces el proceso de Dios. Y Jesús por allí les va a decir: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Tanta carga que les han impuesto, tantas prohibiciones, tantas leyes. ¿Quién puede vivir así? Experimenten otra vez la carga de Jesús, que es ligera de equipaje. Y por eso les decía que es una gran pena y es una gran vergüenza cómo a los predicadores les encanta estar diciendo: hagan esto, hagan lo otro, y ustedes que se van a condenar, y ustedes que son esto, y ustedes que andan en lo otro. Y en vez de experimentarles, de mostrarles el amor de Dios, de decirle: ustedes van caminando, tienen a Dios en su vida, tienen fe. Regularmente la gente siempre les está predicando a los que tienen enfrente, diciéndole de lo mal que se portan los otros. Y la gente a veces dice: pues vaya a decirle a los que no están, nosotros estamos aquí. Pues tiene razón la gente de decir así, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, a lo mejor la prédica, de tanto predicar y predicar y predicar y predicar, en vez lo que se está haciendo es enfermar a la gente, porque esa prédica no tiene un efecto. Yo siempre les digo, yo siempre les confieso, yo no voy a predicar o yo no predico, yo tengo esta regla. Si yo no voy a cumplir algo, si yo no creo en algo, mejor me quedo calladito. Como diría mi madre, calladito te ves más bonito. ¿Por qué? Porque no se vale estarles predicando algo y yo no hacerlo. Esa prédica es una blasfemia. Esa prédica resulta escandalosa. Y esto es lo que a veces, hermanos y hermanas, pues desde el púlpito se hace. Siempre condenando, siempre cuestionando, siempre poniendo a la persona como si fuera la más pecadora, en vez de estarles predicando el amor, la compasión de Dios. Por eso es que también cuando uno predica desde el otro punto de vista y uno les dice del amor de Dios, cuando uno les dice que Dios no los condena, que Dios no los va a castigar, la gente se queda sorprendida, mira a todos lados como que si esperaran que uno legitimara su miseria. La gente está acostumbrada a que le digan: tú eres pecador, tú eres una persona mala, y la gente casi que te aplaude. Yo conocí a un sacerdote que los regañaba, los denigraba, los deshumanizaba en su esencia de ser hijos e hijas de Dios, y yo pensaría: esta gente se le va a poner al tú por tú, lo va a linchar. Y ¿saben lo que hacía la gente, hermanos y hermanas? La gente le aplaudía. Y la gente decía: usted sí nos dice la verdad, usted sí nos habla como nos hablan los padres en México. Dice: esta gente está enferma. La comunidad está enferma. ¿Cómo es posible que les acaban casi de mentar la madre con el perdón de ustedes y la gente aplauda? Les echan maldiciones y la gente le diga que está bien. Yo creo que hay que tener un poquito de dignidad, hermanos y hermanas, para decir: no, aquí se está cometiendo un abuso. Entonces Jesús no predicaba así. ¿De dónde le vendría el poder de su autoridad? Y yo creo que el Evangelio nos van a ir descubriendo esta autoridad que Jesús tiene, que vive lo que predica y que su prédica es para liberar, es para que la persona se encuentre con el Dios compasivo, el Dios de la misericordia, no con el Dios de la condena. Más adelante el Evangelio de Mateo va a decir: gracias, Padre, te doy porque has revelado los secretos a esta gente sencilla. Sí, Padre, a ti te ha parecido bien. Te doy gracias porque este es el poder que viene desde lo insignificante, desde lo que no cuenta. Este es el poder que Dios descubrió, que Jesús descubrió en estar empoderando, diríamos ahora, a otra gente, en estarles diciendo: tú vales, tú cuentas, tú eres hijo e hija de Dios.
Entonces la gente se queda asombrada, fíjense, es una gente abierta y dice, aquí hay algo diferente. ¿De dónde le aprendería a Jesús todo esto? ¿De dónde aprendió Jesús a predicar de esta manera? ¿Quién se lo enseñó? Muy probablemente Jesús era una persona muy observadora de lo que estaba viviendo el pueblo, de lo que estaba viviendo en cuestión de la justicia, de cómo estaba oprimida, de cómo estaba sin tierra y también de cómo era abusado el nombre de Dios, de cómo era abusada la Sagrada Escritura para condenar en el nombre supuestamente de Escrituras sagradas a su comunidad. Y cuando Jesús tuvo la oportunidad de ir concientizando a otra gente, tuvo que mostrarles que el reino de Dios no puede imponerse por miedo, porque no funciona. Roma había hecho lo suyo, impuso un reino de muerte, de paz, pero una paz de cementerio. Todo mundo viviendo en el miedo. Y Jesús dijo, no puede venir por esa idea, no puede haber esta salvación. Entonces Jesús aprovecha esta idea de ir predicando un reinado diferente, un reinado alternativo, pero que no esté basado en el miedo. Porque si una religión utiliza solamente la regla para prohibir o las escrituras para condenar, lo único que hace es enfermar. Y tal es el caso de esta persona que está allí, que tiene el espíritu inmundo en la sinagoga y que se pone a gritar, ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? Sabemos que tú eres el Hijo de Dios, el Santo de Dios. Fíjense lo que hace un sistema religioso. En vez de hacer a la persona libre, en vez de que la persona experimente al Dios de la compasión, lo enfermó, lo enajenó. Hermanos y hermanas, hay muchas religiones que enferman. Hay muchas creencias que en vez de liberarnos, nos atan, nos deshumanizan, nos dejan prácticamente con un espíritu que nos llena de miedo. Ahora, recuerden que este es un espíritu impuro. El problema del mal, del demonio, como ustedes lo conocen o se los han hecho entender por medio de Hollywood, porque ahora toda la gente está endemoniada, ahora toda la gente piensa que tiene un espíritu inmundo. Ustedes pónganse a pensar, ¿serán ustedes capaces, ustedes como papás, como mamás que tienen sus hijos y sus hijas, serían capaces, si tuvieran la oportunidad de enviarle o de permitirle que un ser extraño se posesionara de alguien, lo controlara, lo tumbara, echara espumarajo, se tirara al fuego? ¿Ustedes permitirían eso? Ustedes como papá, como mamá, tiene a su niño, su niña querida, y por algún momento su niño o su niña se porta mal y usted dice, para que se te quite, te voy a meter un demonio, te voy a meter un espíritu y este espíritu va a tomar control de ti, de tu libertad. Hermanos y hermanas, este es un problema muy serio. Dios nunca va a permitir eso. Dios, el Dios de Jesús saca espíritus, el Dios de Jesús no va a permitir que nadie sufra, que nadie tenga a una persona que lo domine, que lo controle, porque Dios nos ha hecho libres. Entonces todos estos espíritus que se mencionan en el Evangelio eran enfermedades que tenían que ver con la psiquiatría, enfermedades desconocidas para esta época, y la gente cuando no conoce una enfermedad pues está endemoniado. Pero realmente esto sería espantoso, creer en un Dios que permite, el Dios que nos ha creado libres, que por puro amor nos ha creado, que nos ha dado un alma, un espíritu, que nos ha invitado a permanecer con Dios, y de pronto va a permitir que un ser extraño se posesione de sus hijos y de sus hijas. Entonces estaríamos ante un problema muy serio, porque entonces ya no sería un Dios bueno, sería un Dios perverso, un Dios maléfico, un Dios tirano, un Dios que primero ha creado a alguien bueno. Y ustedes pueden decir, sí, pero es que se portaron mal. Yo les vuelvo a preguntar, ustedes como papá y como mamá, por muy mal que se portara su hijo o su hija, ¿le permitirían a un ser extraño que se posesionara, que no tuviera libertad? Hermanos y hermanas, lo que aquí nos está tratando de decir es, la religión, cuando se abusa, se puede enfermar a la otra persona.
Y tengamos mucho cuidado porque hay toda una espiritualidad de que parece que la gente es más afín o parece que se predica más al demonio que al mismo Cristo Jesús. Porque todo está endemoniado, todo está perverso, todo es pecado, todo es malo, todo es negatividad. Y en vez de ir a descubrir al Dios que libera, al Dios que tiene autoridad, al Dios que nos sana, uno se quedó aparte de pobre, empecatado y ahora con el demonio. Así que uno dice, válgame Dios, ¿cómo le podemos quitar a esta gente esta idea de su cabeza de que Dios no va a permitir que nada malo le pase a la persona? Si hay sacerdotes o hay ministros o hay pastores que andan sacando demonios, que te piden dinero y que te protegen por aquí, que te protegen por acá y que te piden y que te dan amuletos, una sacadera de dinero. Y todo en el nombre de Dios y sacar el dinero por aquí, sacar el dinero por acá. Y lo único que te han dejado es, te han hecho la limpia del bolsillo. Te han quitado el dinero y claro, a veces tú gustosamente se lo das. Esa religión que predica condena, que predica discriminación, que predica miedo, temor, lo único que hace es enfermarte. No con un demonio, te enferma con tu miedo, con tus temores. Así que es tiempo, hermano y hermana, de postrarte delante de Jesús, de gritarle, Jesús, mira que también estoy enfermo por tantas veces, por tantas cosas que me han dicho de ti que no son ciertas, por tantas veces que me han mostrado a un Dios de castigo cuando en realidad tú nos muestras al Dios de la justicia, de la verdad, al Dios cercano. Pero claro, la gente no entiende. Yo aquí estoy duro, cada semana, semana tras semana, y la gente prefiere mejor a veces escuchar a los que los condenan, a los que les mandan al infierno, a los que les dicen que son pecadores, porque a veces están tan deshumanizados que quieren ese tipo de lástima. Hermano y hermana, Dios no te quiere que te estés lastimando allí, diciendo, ay, es que solamente así Dios me va a querer, voy a pagar mi pecado, voy a purgar aquí en este mundo. No hay nada que pagar, hermano y hermana. Cristo lo ha pagado con su muerte, con su cruz, con su sangre. Y ahora, si tú te sientes agradecido, lo único que debes de hacer es darle gracias a Dios y hacer las cosas del reino, vivir como una propuesta alternativa, amar, compartir, ser generoso con la gente que tienes, visitar a las personas enfermas. No dejes que el miedo te paralice, no dejes que la religión te infunda temor, te infunda odio. Una religión que infunde miedo no puede venir de Dios, no debe de ser de Dios. Así que, hermano y hermana, con toda esta propuesta de vida, con toda esta mentalidad, necesitamos levantar la cabeza y necesitamos otra vez que Jesús nos sane, que Jesús nos purifique. Nosotros podemos estar confesando a Dios, podemos decir que tú eres el Santo de Dios, podemos decir que tú eres Jesús de Nazaret, que vienes a destruirnos, pero Jesús no viene a destruir, Jesús viene a transformar. Y es necesario que nos diga, miedo, sal de esta persona, cállate y enmudece. Odio, rencor, cosas negativas salgan de ti. Esas palabras que deshumanizan salgan de ti. Todo lo que es tóxico que salga de ti para que vuelvas a experimentar al Dios que es compasivo, al Dios que es misericordioso, y para que esta nueva doctrina vuelva otra vez a transformar, pero por amor, por compasión, con delicadeza, no con golpes, no con insultos, no con temores. Así que, hermano y hermana, somos seguidores del Dios de la vida, no somos seguidores del Dios del miedo, del Dios del temor, del Dios del castigo. Es necesario que te veas diferente, que abras tu corazón y que le digas, Señor, qué bueno que en mí el odio y el miedo no tienen cabida. Esta autoridad que tú te enseñas, esta autoridad que te viene de la compasión, de la misericordia, probablemente la aprendiste en la casa de Mamá María, en la casa de Galilea,
en la casa de Nazaret, donde se te enseñó que Dios es un Dios compasivo, un Dios misericordioso. A lo mejor lo aprendiste de mamá María y de papá José, y se te fue madurando a través de tu apertura, a través de tu fidelidad al Espíritu de Dios que te fue acompañando. Y hoy que llegas a esta sinagoga donde está toda una religión orquestada, pero una religión enferma, es necesario que llegues otra vez a nuestras sinagogas, a nuestras catedrales, a nuestro templo, porque hay otra vez gente que se cree digna, que se cree que tiene autoridad, y en vez de acoger, en vez de aceptar, lo único que hacen es rechazar, condenar, criticar. Recuerden, hermanos y hermanas, que nosotros no somos quien para decir quién salva, quién se sana. Esto es la voluntad de Dios. El domingo pasado escuchábamos que Dios se acercó, Dios vio, Dios llamó. La llamada le pertenece a Dios, y una religión que no esté al servicio del Dios de la vida se tiene que cuestionar, se tiene que confrontar. Así que, hermano y hermana, tengamos cuidado, porque a veces podemos pertenecer a una religión que está más interesada en enfermar que en liberar. Porque entonces así uno va a decir, bueno, si tengo gente enferma, por lo menos les puedo dar su pastilla, pero no los libero, no los curo. Jesús no viene a darte una pastilla para decirte, mira, esta es la pastilla para el dolor del miedo, esta es la pastilla para el dolor del rencor. No, Jesús viene y te cura totalmente, te saca de raíz todo lo que no te deja experimentar el amor de Dios. Cree en esta nueva enseñanza, hermano y hermana, que te puede dar miedo. Puede dar miedo porque puedes decir, pero es que a mí siempre me habían enseñado de otra manera. Es que a mí siempre me habían dicho que yo tenía que buscar a Dios de esta forma. Pero ahora esta enseñanza es radical, y esta enseñanza nace del corazón de Cristo Jesús. Así que, hermanos y hermanas, con estas palabras me gustaría concluir, me gustaría invitarles a acercarse a descubrir a este Dios vivo, a este Dios que nos acompaña. Y si ustedes quieren, de verdad, miren, tenemos muchos cursos y es una gran pena que la gente no se registre. Tenemos un curso que acabamos de comenzar para el Evangelio de Marcos, para ir profundizando más. Acabamos de comenzar el miércoles y vamos a ir continuando, y es una pena que la gente no se vincule a esta propuesta. Tenemos grupos de reflexión para mujeres, para jóvenes, para niños, para la comunidad LGBT, y también vamos a comenzar muchas actividades, todo con esta idea de ir enseñando otra manera de entender a Dios. Pero lamentablemente, hermano y hermana, uno puede ofrecer los medios, uno abre su canal, pero la gente no se vincula. Bueno, ¿qué le podemos hacer? La misión es de Jesús. Yo solamente trato de poner la semilla, yo solamente trato de ser instrumento, y le digo, Jesús, es tu obra, es tu reino, es tu propuesta, yo estoy aquí, úsame como tú quieres. Pero al final tengo que tener la certeza de que tú estás moviendo toda este ministerio de la pastoral bíblica claretiana. Así que, hermanos y hermanas, si ustedes quieren aprender más de la palabra de Dios, visiten nuestro canal de YouTube, Escuela Bíblica Claretiana. Tenemos cursos completos. Regístrense en la página www.ibicla.org para que vayan descubriendo una nueva enseñanza que va muy al estilo de Jesús. Una enseñanza donde todos y todas son bienvenidos, bienvenidas. Así que, hermanos y hermanas, muchas gracias, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.